decía que un factor multifactorial hace que ciertas evoluciones sean de dos formas, una de manera continua, ¿ya? Y la otra que es a través de los brotes. Puede haber remisión, remisión. Las presentaciones clínicas todavía de manera continua o a través de los brotes. La otra forma es que sea constante o estable. O sea, la aparición que tiene al inicio sigue el mismo tamaño, la misma forma, características, ya, como el transcurso del tiempo. Y la otra es la inestable. ¿Qué significa eso? Que tiene un crecimiento muy rápido, muy progresivo, muy variante, que incluso puede cambiar lo que es una placa o una fistulosa. El crecimiento es exponencial. En el segundo caso, sí, amerita una intervención hospitalaria, ¿ya? Porque es una urgencia reumatológica. Mientras que en el otro, obviamente, como es estable, siempre tiene una forma peculiar con el mismo tamaño. El tratamiento es localizado. Las otras formas que ya la conocen, que es la placa, que es la más común, taca, periodélica, fibrosas, entonces, diferentes formas. La siguiente para empezar. Entonces, al igual que la dermatotópica, tiene una base genética. Ojo que acá, en los dos, tiene que haber predisposición genética. Si no existe esa predisposición genética, no va a desarrollar la enfermedad. Como que también puede existir la predisposición, pero no termina siendo la enfermedad. Por ejemplo, los hermanos monocigotos, ¿sí? En la cual tienen la genética del 100% de los cromosomas. Ellos tienen una concordancia de más o menos el 60 al 70% de desarrollar la enfermedad. Pero existe un 30% que no la van a desarrollar. Y esto significa que existe otro factor que suma a que el problema se desarrolle. Básicamente, ¿cuáles son los factores desencadenantes? Con respecto al monocigoto. En los dicigotos, ¿ya? La concordancia es solamente 20%. Como tiene la mitad de cromosomas, ¿ya? La parte genética, ¿ya? Solamente un 20% puede desarrollar. El 80% netamente es factor desencadenante. Por eso existe dos tipos. El tipo 1 y el tipo 2. Cuanto más temprana es la aparición, más genético es la etiología. Cuanto más tardía es la aparición, ¿ya? Existen factores que suman al factor genético, como cuál es la comorbilidad. O sea, me da a entender que en el tipo 2 existe más, suma más la comorbilidad y la patología con que más se asocia la psoriasis son las enfermedades inflamatorias sistémicas crónicas, como cuál la principal síndrome metabólico. ¿Sí? Y el síndrome metabólico, ¿quién está? Hipertensión, diabetes, epidemias, modificación se debe al proceso inflamatorio. Entonces, es muy diferente, ¿ya? De la causa
Esa es la explicación. Ahí me dice, el verso 0.1 si tienen aportes, normal, ustedes sumen a la clase. Es el 0.1. Yo le diría, no puedo conseguir cuánto digo 13 puntos. Ah, no. Esta es más de 20. 0.1 veces. Máximo ahorita de compañero ha sido 4 puntos. Ese no tenía que sacar, pero no va. Entonces entonces el síndrome metabólico tiene como base procesos inflamatorios. Y un proceso inflamatorio daña el endotelio. Y el endotelio libera procoagulantes, elabora proinflamatorios, y eso genera un proceso inflamatorio. Dentro de los procoagulantes, el antiodor, plaquetas, trombos, émbolos, ahí es lo que dice su compañero, problemas cerebrovasculares, los infartos, ¿ya? Los problemas de insuficiencia vascular periférica, todo eso genera cierta mortalidad en los pacientes con sobrepeso. Pero la correlación directa es con el síndrome metabólico. ¿Sí? Por eso existe gran cantidad de patologías que se asocian con pacientes con psoriasis. Como tiene una base genética, ¿ya? También por el HbA, CB6, es muy frecuente en tipo 1, muy frecuente en prevalentes en mujeres, la diferencia del HbA, CB2, prevalente en varones, y esa explicación por qué la fototerapia da mejores resultados con mujeres. El factor genético que HbA, CB6. Entonces, el factor genético le da una explicación que es poligenético. ¿Sí? El peso 1 tiene la mayor relación directa con el desarrollo de la psoriasis, el cromosoma 6 de protocolo. Ahí, cuando esto se altera, psoriasis. Y lo único que se determina los HbA, 38, 39, 7, CB2, CB6, lo único que te da es predisposición genética, no te da la enfermedad, o sea, te da susceptibilidad. Si tú tienes ese HbA, te da susceptibilidad a la enfermedad, suma el problema, pero no te dice que teniendo ese peso 1 predominante, no te va a decir que si tú tienes eso, predominante de la enfermedad. Y te da predisposición. Por esta disposición, ante un antígeno externo, X, se determina muy bien cuál es, el adenocito responde, ¿sí? Y esa respuesta libera descargas. Entonces existen factores desencadenantes que agravan más el cuadro. La evolución es imperceptible, no es muy, ¿cómo le digo? No es que porque tú le das terapia ya va a resolver el problema. ¿Ya? Existen factores que suman que hacen que el cuadro puede reducir o puede continuar con los otros. Pues ahí están los múltiples factores encadenantes, que puede ser el estrés, el alcohol, el cigarro, el consumo de fármacos, todo eso influye. ¿Ya? Y como es una afectación sistémica, no solamente afecta piel, ni afecta articulaciones, ni afecta uñas, ¿ya? Y todo esto tiene una afectación directa con la calidad de vida del paciente. ¿Qué significa eso?
tratamiento práctico, no tenía la parte social. Los pacientes se aíslan, más aún están en zona de exposición. Realmente se genera bastante evolución rápida en el paciente. La siguiente. El curso es impredecible, eso quiere decir. O sea, no te da, puede tener evolución con rápida remisión, porque también tiene remisión rápida, generar bastantes observaciones, resistencia, donde son lesiones eritematosas, escamosas, ¿ya? Placas engrosadas, escamas engrosadas con bordes bien delimitados. De antes se suponía que era porque, como si existía un antígeno X, ¿ya? Había una libre modificación de lo que era como que lo que varía es la multiplicación celular, más no la maduración. Es una proliferación no tumoral, lo que decimos. Siguiente. Entonces, de todas las capas, normalmente la maduración son 18 días. ¿Sí? De la psoriasis, 5 días. ¿Qué capa hay? Gránulos. La prevalencia de un 3%, más o menos, es un problema. En el Perú, más o menos, en promedio, como 5. Hay dos picos primordiales, el tipo 1 de 15 a 35 y el tipo 2 de 50 a 60. ¿Qué significa eso? Tipo 1, factor genético predominante, positivo, positivismo, HLA-CB6 y edad presente. Me corresponde la fototerapia. Mejor respuesta a En mujeres. la Es más grave también. es más grave. Alerta, ¿no? Sí. Ya, ¿qué más? ¿Qué más con el tipo 1? La carrera familiar es fuerte. Antecedente familiar, ¿tu apellido? Delgado. Delgado Guerrero. La evolución es crónica con cuántos asociaciones. Mayor exacerbación, alberca, ostra, guerrero, cáncer. Académicamente, mayor. ¿Qué más? Porque el gen sorcis está afectado. PCR1, El tratamiento no es satisfactorio también. evolución tórpida, ya. Guerrero 1 y Coronel. coronel. Sí. ¿Qué más con el tipo 1? Sí, claro, ya he dicho. A jóvenes y niños. A temprana edad, guerrero. ¿Qué más? Estamos en el 1. El número de Koegner. Aparición precoz, resistencia a la terapia, es más agresiva, más resistente al tratamiento. Pues parece más afectada por bacterias como los Staphylococcus. Vamos. Ya. Y en el tipo 2, HLA-CW2 y hay muchos de estos también. Y se todo lo va a contrario. todo lo contrario. Ya. ¿Algo que te haya dicho? Es negativo en HB. No se ha dicho ya. El HBC. Depende de la comorbilidad. Depende de la comorbilidad. Depende de la comorbilidad. Más benigno. Hay buena respuesta terapéutica. Villanueva, más benigno. Tomar De Auspin. y no solamente Si el tipo 2 es Auspin y el tipo 1 ¿qué es? Cohen. Aquí voy. Aquí, Coronel. coronel. Vamos a abrir. Ya queda. Además tardío, claro, cuanto más temprano y más severo. E1. Bien. Una igual. Si bien esos picos binodales, pero
Entonces, la causa exacta de la psoriasis básicamente es un antígeno conocido, ¿sí? Es multifactorial, tanto genético como biológico, como ambiental. Es en el caso clásico de los monocigotos y cigotos, como bien cierto, tienen como cáncer, pero no activa, siempre desencadenante. La siguiente. Entonces, tiene el factor poligenético. Fiesta en la TLA, 38 medio, reticular, 27 axial, el CBW2, tipo 2, el CBW6, tipo 1, ya, los gemelos, monos, cigotos y cigotos. Cuando hay un papá, 14%, cuando son los dos, 40%. Los inmunes. Existe una disregulación de los linfocitos T, una baja tolerancia de los linfocitos T, una mayor activación de los linfocitos T. Y ambientales, tenemos el estrés, las infecciones, los fármacos, el alcohol y el tabaco. ¿Cómo explicas el mecanismo de acción de los alcohol y tabaco para desarrollar la psoriasis? Dos palabras, no entiendo. ¿Vale? Dos palabras más. Las pepas, como dicen. Las pepas, doctor Eno. Todo un repaso, sacamos un repaso. ¿Cómo es que viene ustedes del tiempo? Los tics, doctor, los tics. Efecto trombótico. No. Es otra explicación de otro problema. Que queda el sistema inmunológico. Estrés oxidativo, más radicales libres. Ya, esa es la explicación. Fármacos. Antipalúdicos, litio, no sé leer. Metodologiantes, litio. Bueno, Metodologiantes, litio. Los corticoides. corticoides, ¿qué más? Ahí. Ahí. Le digan un antifungo. La terminafina. Terminafina. Cerramos 0.2, castigo 0.1, alberca 0.2 y mercado de velo 0.2. Ya. Alberca 0.2. ¿Qué más? Castillo 0.2. ¿Qué más? Ramos Montenegro. 0.2. Vamos. Ramos Montenegro 0.2. Alberca 0.2. Ya le puse alberca. Me falta. Sub. Delgado Guerrero. Delgado de Guerrero. Ahí está. Ya está. Ya. Ahora explíqueme cuál es el mecanismo de los fármacos. Vamos a ver, cansa. El litio inhibe a la inositol fosfatasa, entonces los queratinocitos no van a ser proliferados, o sea, van a ser proliferados más rápido, por eso es que se pierden muy más. Ya, has dado el producto final, pero el intermedio cuál es. La hiperproliferación descontrolada de los queratinocitos. Alberto. ¿Ves, Alberto? Más preguntas, más. Usted también está hecho, ya está. El segundo examen está hecho. Necesito descansar y hacer. Ya, con las infecciones. ¿Quién está ahí? Principalmente el triptófano hemolítico tipo A. ¿Sí? Si hablamos de virales, Oxágeno, oxágeno, ¿sí? García. Bien. Pero como es usted, pero que te da desarrollo, que te predicciona desarrollar la inmunidad es oxágeno. Efecto poco piógeno. El biógeno, los primeros el tipo A y Tipo. es más abajo.
determinación. Es porque actúan sobre su fenotipo. Esa primera se activa más masivamente al linfocito. École, eso, mi estimado, con el inicio. Sí. Hemos a utilizar el sol. Ustedes saben el por qué, nunca se van a olvidar el causante. El malo que tal, podría ser el estrés. El estrés exacerba el cuadro, bloquea el efecto del medicamento. Por eso que la evolución es incierta. El estrés es muy alto. La siguiente. Tenemos el peso 1, realizado en el brazo corto del cromosomo 6. Ahí está el gen que se relacionado con el papá, 14%, con los dos 40%. Siguiente. Entonces, la respuesta inmunológica, acá no es como en la dermatitis atópica, ¿no? Que son que el inicio, el tiempo de persona, cuál es el crónico, ahí se pone la cascada de la dermatitis atópica. Iniciado por la TSLP. No, primero es una predisposición por una zona sector y esa permite la liberación de la ciratosina, ¿no? A través de la activación de la linfocitos T2. Son las 4, la 5 y la 13. La 13 activa a la 31, la 31 inicia la cascada del proteína. Y la 4 activa los eosinófilos y no, la 5, perdón, la 4 permite la TH1 y la TH2. Sí, por menos. ¿Cómo es en la psoriasis? Interleucina 1, interleucina 6, factor de cross tumoral y interferona. El alquimismo. Muy bien. El alquimismo. 1, 6, factor de necrosis, interferón, K. 4. Interleucina 1, 6, factor de necrosis, interferón. Estos activan los ejes. El TH1 y el TH. 17, 22. TH1 y el TH. 23. Porque el 23 activa el 17. ¿Y el TH1 libera qué? Pero ojo con eso, mientras que en la dermatitis atópica el TH1 predomina el factor de necrosis tumoral alfa, en la psoriasis el TH1 predomina el interferón alfa. ¿Sí? Entonces, TH1 en la psoriasis, interferón alfa. ¿Sí? El TH23, la interleucina 17, ¿y este qué hace? ¿Qué hace? Claro, el TH17 libera el interleucina 17, ¿y qué hace? ¿Libera interleucina 22? Ya, el 17 y 22, ¿qué hace? Y desproliferación de los queratinocitos, Fernando. Hiperproliferación de los queratinocitos. ¿Qué hace?
presión tumoral alta siempre perdura. Por eso es que los fármacos biológicos actúan sobre él. Incluso los profesores de INATA. Como que la lesión de la psoriasis es tanto innata como adquirida. Están los neutrófilos, porque una de las características de la lesión El exaltado. no, Por el No invento. es el mismo. no. La presencia de neutrófilos en la psoriasis, ¿qué causa? Acceso. ¿Cómo se llama? Microceso de mono. P. Entonces esta activa dos líneas. Acá son los ejes nomás, la 1 y la 22. ¿Sí? La 22, la 17, todos saben que el queratinocito, el interferón gamma se va al queratinocito y esta responde y genera efecto de la proliferación. ¿Ya? La siguiente. Entonces existe una diferenciación, ¿ya? Pero de manera inmune por un factor antigénico desconocido. ¿Ya? Siguiente. Entonces los factores agravantes pueden ser varios, ¿no? Por el superantígeno del enterococo, por eso que al queratinocito lo estimula, genera proliferación, mucha actividad mitótica en la basal, luminoso, mucho querosito granuloso. Siguiente. Fenómeno de Kochner, ¿en dónde más encontramos? En el higo. En el higo. Dermatitis atópica. Atópica. Digo, claro. Sigue plano. Bien, ¿no? 0.2. Llegado de 0.1. Macho, ¿qué más? Llegado. Ya fallando. Ya. ¿Qué más, perdón? Si yo le hablo de una pseudo fenómeno de Kochner, bien, así es. Otro, dime. Verduras. Otro, dime. Las patas. Los pénticos. En rasca sí. Voy a partir un pseudo fenómeno de Kochner. Hay las fibulosas, ¿con qué son esas que encontramos con relación con el factor cicadenante? Creo que de tabaco, de tabaco. De tabaco. Seguimos, ¿no? La siguiente. Entonces se ve una piel con psoriasis. Todas las características de una piel crónica. Hiperkeratosis, alactosis, papilomatosis. La neuropolarización, por eso que esto se queda expuesto. La placa y el destino de la hoja. Siguiente. Cuando hablan ustedes de brotes o exacerbaciones, ¿con qué factores se encadenan? Nuevas infecciones por los superantígenos, mucha resistencia en el caso de VIH. Entonces la clínica tiene que ver, siempre es simétrico. Como que la psoriasis nunca se olvide, bordes bien definidos, bilaterales simétricos, las placas de las escamas son gruesas, blancas, son amarillas. ¿Ya? ¿Son amarillas qué es? Seborreica. ¿Qué más puede ser?
bonito, pero no es tan predominante. ¿Ya? En menores casos, cuanto más engrosados, más seco y más grietas. ¿Sí? Siguiente. El examen físico tiene que ver. Es autonómico. ¿Ya? Es la psoriasis. Las uñas, lo característico con el hongo es hiperkeratosis. ¿Sí? La diferencia cuál es? De la psoriasis con los punteados. Placas eritematosas elevadas, eritema grandote, bien delimitadas, descamativas, nacaradas, o sea, son placas gruesas, blancas. Bilaterales, simétricas, bien delimitadas, bien. Los extensores. Bien delimitadas, blancas son gruesas, blancas, no son finas. ¿Son finas qué es? No. Si fuera blanca, eczemas. Cuando son finas son eczemas. Y cuando son blancas, eritematosas, pero mal definidas, ¿qué es? ¿Correcto? Eczemas. Los eczemas son mal definidos, o sea, son eritematosos. Puede haber lesiones eritematosas, pero los bordes son indefinidos, acá son definidos. ¿Qué no significa más? Los eczemas o las psoriasis. Es puede haber picor, pero no es el cardinal. Siguiente. Entonces son todas las características sobre el elevado, el definido, placas eritematosas, escamas rosadas, blanquecinas. Siguiente. Bueno, más presentable, costillas, región sacra. Siguiente. Aunque el cuero cabelludo, en zonas de gravedad, realmente es genitales, cuero cabelludo, va a afectar a los humanos mujeres. Cuando vean este tipo de lesiones, ¿qué hacen? Referir. ¿Cómo inician? Esta persona cita por el seguro después de 2 meses. Esa placa está por el cuello ya. ¿Qué le das? ¿Cuál es el tratamiento angular de la psoriasis? La familia tiene razón, ¿cuál es el tratamiento angular de la dermatitis atópica? Emolientes. Muchachos, cuando yo les pongo un caso clínico y es eczema o es dermatitis atópica, son emolientes. El diagnóstico primero es la validez, porque no van a tratar, por ejemplo, un eczema, ¿ya? En la cual el primer tratamiento es emoliente, que tratar una psoriasis, el tratamiento angular
Como vamos a hacer cuenta. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la urea? ¿O a cuál le doy urea y a cuál le doy ácido salicílico? A la que salga. Algo que tienes que entender. Entonces, si yo en base del mecanismo y a qué tipo de paciente le voy a dar, no es igual una placa en un niñito y un adulto mayor. Jala agua. ¿Quién? La urea. ¿Mediante qué? ¿Cómo jala el agua? ¿Qué hace? Claro, jala agua el protocolo. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace más suave? ¿Cómo lo hace más suave? Rompe los puentes de hidrógeno, Fernández. Ese es el mecanismo de acción de la urea. Rompe los puentes de hidrógeno de la queratina. ¿Bien? Entonces, como rompe los puentes de hidrógeno de la queratina, Disminuye la población de glucosa. por eso que jala agua. Por eso que jala agua. Pues se ablanda, los solitos se descargan. A cambio, en el ácido salicílico, ¿qué hace? Se unen a iones metálicos. Se une a los iones, por eso que los rompe. Y eso genera una blandación de los electrones y permite la descamación. Ya está. Por dentro. Correcto. Lo bien relleno. ¿Lo está llamando? ¿Cuántos son ustedes en el estudio? En este somos 30. ¿Cuántos? 30. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? Hay 5 adicionales, somos 35. De trabajo. De prevención. ¿Ustedes son menos? No, ni de nuestra aula no han faltado. O sea, creo que hay 2 personas faltando. No dicen nada, ya no asistido. Entonces, por la ubicación, ya, ahí a la piedra angular, entonces utilizamos la primer tratamiento de inicio, son los queratolíticos, ¿sí? Cuanto más engrosada es la placa, más ácido salicílico uso. Cuanto más grietas tiene la placa, más ácido salicílico uso. Cuanto más reseco su pecho, jugoso, más ácido salicílico. ¿Dónde veo eso? Acá si yo veo una placa con un eritema y picor, ahí sí lo uso. Es emoliente, es queratina. Por lo de las uñas en un adulto mayor. Tú ves una placa que pica algo, tú ves una placa que duele, ácido salicílico. Cuanto más seco la placa, más ácido salicílico. Cuanto más dolor, más ácido salicílico. Cuanto más pica, supongamos que ya tienes una placa en el sensor, tienes una placa en el sensor, ¿ya? Tienes una placa en el sensor, con el interno y picor, ¿qué das? Ah, urea, ¿ya? Si tengo una placa con el tema en flexura, ¿qué doy? No, la urea, porque sigue siendo el tema. Ahora, si con la urea no hay mejoría, ¿qué añado? En el sensor, ¿qué añado? No, ¿qué añado? Estamos con el vitamina D, el acompañante, así como el emoliente, en la dermatitis atópica era emoliente más vitamina D, igualitos en la psoriasis, es queratolítico más vitamina D. Si es en extensores, pero si tú tienes una placa eritematoso en textura, ¿qué das? Prácticamente yo la historia clínica estoy queratinoso para
Repetimos, psoriasis con eritema, bicoria, textura es queratonítico más. ¿Cuál es el inconveniente de la vitamina D en textura? ¿Por qué no doy esto en textura? ¿Qué tiene restricción que no tiene la textura? En la textura puede haber húmeda. Debe simétrico y lateral, con eso. Bien, la psoriasis es otra característica en cuero cabelludo. Sobrepasa la zona de implantación del pelo. Así entendiendo, viene hacia la región nuca o la región frontal. A cambio, la onicomicosis no. Rodea, donde hay implantación. Siguiente. Desde la región sacra, la siguiente. Placas sobrelevadas, bien aclaradas, bien definidas. Siguiente. En la región glútea, ojo bien que la psoriasis en la región glútea, respeta la región glútea, pliegues. A cambio, la dermatitis de pañal no respeta pliegues, no es una sola placa. La diferencia. La psoriasis, sobre todo la dermatitis de pañal, diferencia entre una psoriasis de pañal. La psoriasis de pañal es una psoriasis inversa. Claro, no es frecuente, pero puede suceder. Y es un niño precoz. Yo le pongo una placa, yo le pongo una lesión eritematosa en la región glútea externa, o como picor, ¿qué es? O sea, las diferentes trabalenguas que les voy a decir, tienen que definirlo bien. ¿Cuál es psoriasis? Hay una definición ahí que dice lesión clásica de la psoriasis. Se habrá hecho por lo menos 10 veces de repetido. Porque ya hecho yo los cosas que como en historia clínica, sí, es cierto. Mientras, como le dije la anterior casa, mientras ustedes no vean picor intenso, no pongan ejemplo. No pongan de matizador. ¿Qué ponen? Y ahora si les pongo que no pican, ¿qué es? Porque el picor es leve o nada. Hay varios tipos de psoriasis, ¿ya? Hay una psoriasis, por ejemplo, que no es pustulosa en palma y planta de las manos, de los pies, perdón. ¿Cómo se llama? A ver, psoriasis que afecta en palma de las manos, pustulosas. Entonces, si les pongo placa hiperkeratótica en palma de las manos, engrosadas, con grietas, ¿qué es? Es una variante de la psoriasis. Si hay una variante, por ejemplo, una placa alrededor del folículo piloso,
Cuando el PASI o el BSA tiene un valor más de 10, derive. Pueden iniciar terapias angulares de inicio de la escuela fiscal, ¿ya? Porque es el primer escalón que nos compete, ¿sí? Pero si ven que en las terapias o en las alternativas no hay inicio de terapia angular, se dice derivar al paciente, derive. Lo severo se deriva, ¿sí? Entonces, severidad, cuero cabelludo, siguiente. La vulgar es la más frecuente, 90%. Siguiente. Esta es la pustulosa, ¿con qué se relaciona? Con el cigarro. El tabaco. Como que las pustulosas son estériles. ¿Sí? El hidrodérmica y la pustulosa generalizadas son psoriasis de urgencia y de mortalidad alta. Acá es la comorbilidad o la enfermedad de mayor mortalidad en la psoriasis, ¿cuál es? ¿El plato? La mortalidad. Diferencia. Cuando el tipo de psoriasis que causa muerte es la hidrodérmica y la pustulosa generalizada. Pero la comorbilidad que tiene alta mortalidad en la psoriasis Es sacarle más ahí tenemos la placa, que es la más frecuente, la glutamata siempre el antecedente, mecanismo de acción. ¿Qué virus se predispone? El virus la inversa, o puede ser la única que no tiene placa, una lesión eritematosa, con secreción, bordes no bien definidos, es la contraria a la clásica, la inversa, ¿ya? De la única que no tiene bordes. Regular, no hay placas, si hay son finitas. ¿Cuál es cuál es la que termina en pustulosa? Perdón, ¿cuál es qué tipo de psoriasis? Claro, va a ser la pustulosa que termina en pustulosa. ¿Mundial? ¿Cuál es el signo de tos de la psoriasis cutánea? Pregunta de examen. ¿Vale? O los microcesos del mundo. Sí, o sea, tú lo puedes ver. Para empezar, cuando ves, cuando tú supiste de una psoriasis, ¿a dónde vas a empezar a buscar? El signo precoz de la psoriasis. El inicio de la psoriasis es en lunes. La psoriasis cutánea, el signo precoz o de inicio se encuentra ya no me llamo, cuando empiezas a buscar una psoriasis, si no encuentras en extensores, mucosa, ¿cuál es la principal? La lengua. La lengua. ¿Qué vas a encontrar en la lengua? La lengua. Así es que yo Guerrero. ¿Y qué es la lengua geográfica? ¿Un mapa? Sí. Muy bien. ¿Qué es la lengua geográfica? Con rayos.
Con un mapa en la lengua. Lesiones de blanco. Limitado. Bordes planos. Bordes. Planos. Que se encuentran durante toda la. Puede migrar también ¿A dónde mira? a otra zona de a otra parte. ¿A dónde? Marina. Es una lesión eritematosa migratoria dentro de la lengua, no se vea la encía, el paladar, no, dentro de la lengua. Como es geográfica, es irregular, migra, es benigno, autolimitado. Ya, no encuentras en la lengua, lo más que más es buscar paneras, ¿en dónde? Uñas. Uñas. Si no hay en lengua, váyase a las uñas. ¿Ya? Ahí encuentran el signo precoz o la expansión de la psoriasis. ¿Ya? Porque cuando está la placa en el sensor, ahora uno va a decir no psoriasis. La evidencia es al inicio. Lo más que perdona. La hidrodérmica, la afectación más grave, más del 90%, de manejo multidisciplinario, genera fallas renales, hepáticos, respiratorio, entra en función multiorgánica. El manejo es medianamente Deshidratación. Hipotermia. Siguiente. Pero otra de cada uno ya está. La placa vulgar más común, todas las soluciones. Sí, la siguiente. Son placas engrosadas, bilaterales. Tanta es tronco y extremidad superior parte Raíces. proximal. Solo proximal. Todo el tronco y proximal. ¿Sí? Siguiente. Ahí está la inversa. Bien, el sistema con secreción incluso. Por el más equilibrio. Siguiente. La hidrodérmica. Afectación cardíaca, hepática, renal. Entonces, cuando son dos, es fallo. Cuando son tres, es disfunción orgánica. Cuando es disfunción orgánica, aguinal crítica. O sea, todo paciente de psoriasis que tiene unidad crítica puede ser hidrodérmica o musculosa generalizada. ¿Cuál es la diferencia? Te dicen una clase de dermatosis difusa en todo el cuerpo. Te dicen lesiones articulares musculosas. Consecuencias generalizadas y localizadas. Ya, generalizadas son las localizadas. Bien. Se relaciona con el tabaco, la localizada. Ahí están, uñas, la lengua rural. ¿Sí? Ahí encuentras el inicio de la psoriasis. En uñas puede ser el signo precoz, puede ser el único signo del inicio de la psoriasis. Donde hay psoriasis unguial, 90% puede tener psoriasis psoriásica. Donde hay unguial, puede haber psoriasis, hay una correlación íntima, directa. Si hay una, aparece la otra. ¿Sí? Lo normal es que aparezca primero la psoriasis cutánea y 10 años después hace la psoriasis. Como que también puede haber el inicio de la artritis psoriásica, ¿ya? Y después la cutánea, 15%. Como que también los dos pueden aparecer juntos, 15%. Bueno, tres formas. ¿Ya? Bien. Ahí está la hiperkeratosis de lo común. ¿Ya? Pero lo que sí diferencia es el unguial. En la lámina. Siguiente. Si levantas eso vas a encontrar las pastillas. Derecho unguial. La siguiente. Ojo, la psoriásica es una espondiloartropatía cero negativa. ¿Qué significa eso? Contorno
Leve. Caspar, es para el diagnóstico de la psoriasis. La severidad es fácil. El PSA, el área de superficie corporal. El diagnóstico para la psoriásica es la escala de Caspar. Significa esos 3 puntos. Donde 2 puntos es la actividad de la psoriasis cutánea y un puntito puede ser el antecedente familiar o el antecedente personal que él tiene, pero no mucho también, la lactolitis, la endesitis. ¿Ya? ¿Qué es la endesitis? Son 2, tendones y ¿qué es la artritis? ¿La artritis qué es? Dedos en salchicha. ¿Y la artritis psoriásica es donde afecta? Principalmente la ¿Por qué la artritis psoriásica genera erosión del hueso? Entonces es deformante. La hipocalcemia. Por la hipocalcemia química. Pero ¿qué activa? No muere. La erosión. ¿Ah? Algo activa. ¿Qué es el hueso? Los y acelera la formación. Entonces, es deformante y la psoriasis, así como afecta articulaciones en la región appendicular, en la región axial, ¿qué produce? ¿Qué produce? Así como la artritis psoriásica afecta a las articulaciones, genera endesitis. ¿Ya? En el axial, ¿qué genera? Pregunta. Espondilitis. Espondilitis, bien. Una base de Villena. 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 Espondilitis. Suavecitas. La siguiente. Esta es la parte distal, no se olvide. Todo lo que es expresión en uñas. Psoriasis. La siguiente. La dactilitis, por ejemplo, una dactilitis de patología hematológica, ejemplo, o es exclusiva de la psoriasis, la dactilitis. Ya la neta de panocínica. Ya, otro ejemplo de problemas hematológicos, que es la dactilitis. No, hematológica. Linfoma, ya, reumatológicas, una. Otra. Sarcoidosis, semache, no, linfoma. Otra de reumatológica. Infecciosa, leve, ya es otra pinza. Ya, otra infecciosa. VIH. Siguiente. Vamos a ver. Ojo, esto con la psoriasis en embarazo. Básicamente depende del efecto hormonal, de toda la elección y la que genera esto, la extensión de la enfermedad. Perfecto. Ya. Siguiente. Cuando esta tiene una base eritematosa, tiene un nombre.
infección o infecturas. Vamos a empezar con la siguiente. Infección, vitamina D, infecturas, OP grave, la PEPA, La PEP. Violencia inversa, ojo en los niños, infección, maldad, ¿ya? No es muy frecuente, menos de 10 años, ¿qué dijimos? En niños varones, Menos de 10 años varón, para arriba, los dos son iguales. La siguiente. Cuanto más temprano, más resistente, más precoz, más resistente. Ahí está, el pañal. El diagnóstico, el puntaje más que todo, ¿ya? La forma de diagnóstico del puntaje no se queda con lo que se queda. Más de 10 severo. ¿Sí? La severidad, si no encuentran la terapia inicial anular, deriven. Pero ¿qué hacemos ahí? Queda político hasta que lo vean el oncólogo. Más de 10. Los casos leves que son el primer escalón, ¿ya? Utilizamos los queracolíticos más la vitamina D, los inhibidores de la plasmina. Hasta ahí comprendemos nosotros. Si en la historia clínica figura como terapias, ¿ya? Ojo con eso. Se dice un PASI de 10, ¿ya? De inicio brusco. El tratamiento inicial por la acción del médico es Derivar al dermatólogo. más de 10. Derivar. derivar a la ¿Por qué se deriva? Por la resistencia. La resistencia en ellos va a tener más evolución. Entonces, para que no tengan el problema, deriva. Así que no se hagan problemas. Siguiente. Ahí está mayormente el diagnóstico sí es primo. ¿Sí? No hay nada. Puedes utilizar también la histopatología, pero tiene una sensibilidad y sensibilidad muy alta de 97 y 95%. ¿Qué encontramos ahí? Para que las dos, las dos. Ahí está las lesiones crónicas. Bien. Intensidad y evolución fáciles. La siguiente, más de lesiones, las lesiones, apariciones más primarias que los secundarios. Siguiente. La otra, con los puntajes, no sea practicidad, nunca se olviden, debería de más de 10. Siguiente. En la historia clínica que tienen que ver, el antecedente familiar, un antecedente para ver la genética, la edad, La edad. La distribución, la morfología de las lesiones. la ubicación de la lesión, la morfología de la lesión, Los signos clínicos característicos. ¿vale? Los signos clínicos de sus Factores de características. riesgo. Factores de riesgo. Comorbilidad. O sea, busque factores encadenantes. Señor, ¿usted qué trabaja? Soy médico. Uy, el estrés. ¿Y el señor qué es? También doctora. Uy, el estrés. Señor, ¿usted fuma? Toma. Claro, todo el fin de semana. Si existe la predisposición genética, de hecho, no sé, ¿y cuánto yo me doy cuenta que el paciente tiene la predisposición genética? Cuanto más precoz la aparición, más joven, más extenso el problema, más severo el problema, Resistencia al tratamiento. más resistencia al tratamiento. Ya viene de médico en médico, no hay mejoría. Genético. El siguiente. Ahí está la clasificación.
hay una máxima crónica, hagan dosis para que las dosis siempre quedan salen de los eventos de la probabilidad, las nuevas progresiones. Siguiente. No hay capa de doloroso, pero siguiente. Entonces, con la historia clínica averiguamos todo. Todos los factores desencadenantes de la edad, la ubicación, características y los signos. Busquen siempre panelas, mucosas. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo? Que la sintomatología no se prolongue, que los síntomas disminuyan, que el tratamiento que tú inicias no genere algún tipo de reacción, porque el tratamiento es individualizado. ¿Sí? La siguiente. Entonces, acá puntual es lo siguiente: tratamiento, psoriasis leve, electrolíticos, vitamina D, O inhibidores de la transmisión. no hay más. No hay más. Y en los casos severos, Terapia. fototerapia Van de y los sistemas, son dos: corticoides y oral y lúpulo. Y los corticoides sistémicos tienen que utilizar bien el emoliente, el vehículo. ¿Ya? Para los corticoides tienen que ver bien el vehículo. Para el cuero cabelludo, ¿qué usan? Champú y loción. ¿Sí? Para placas engrosadas, pomadas y ungüento. ¿Ya? Para el resto del cuerpo, los sprays. Para piel fina, cremas. Para pliegues, inhibidores de la transmisión. La piel fina, inhibidores de la transmisión. Entonces, por la ubicación podemos tratar dar el esquema. ¿Sí? A diferencia de la dermatitis atópica, ustedes empiezan con emoliente, más lo que hemos mencionado. Para la psoriasis se empieza con el electrolítico, más lo que hemos agregado. ¿Sí? Confundan con el. Entonces, en resumen es psoriasis, electrolítico más vitamina D o inhibidores. No me pongan queratolítico, inhibidores y vitamina D. Me pierden con eso, mentira. Porque la vitamina D bloquea a alguien. ¿A quién? Si los rayos del sol caen sobre la vitamina D, bloquea a alguien. ¿A quién? Pongo los tres. ¿A quién bloqueo? Si el paciente se pone los rayos solares. La proliferación. No, ¿cuál de los otros dos bloquean? Bloquea los queratolíticos. Por eso que la vitamina D se recomienda por las noches, no en el día. Porque bloquea ese queratolítico y encima le genera más irritación. Por eso que la vitamina D se da el pie, porque irritan más. Si está húmedo, más irritación le da. Y después de eso. Mañana tenemos que entregar lo de SP. Y evitar el contacto, Sí. o controlar el problema. ¿Ya? Ahora querido ahorita en la noche. Siempre traten de ver cuáles son las cosas encadenantes para no entrar en bloques o reacciones. El siguiente, hay tres temas. En los casos leves, nivel 1. Los moderados y severos, nivel 2. La fototerapia, de todas las prácticas más seguras, la fototerapia.
en las flechas. 5B. ¿Cuánto es la onda? De 310. Ya, es la más segura, puedes aplicar el niño Y inversor. impactos. Y que están pues. No hay ningún problema, pero el Cuba sí genera por el terreno cambio. Siguiente. Ahí está, no queda el efecto. No hay proliferación de queratinocitos, no hay proliferación de oxígeno y no hay descarga de interleucina. Siguiente. La eficacia, como ves, optimización de la sintomatología y la severidad, todo en escala. Ya, siguiente. Esto, bueno, tal vez por el largo tiempo, por el terreno que conseguimos. Siguiente. Esta es la variación de la siguiente, para detallar, ahí está. La vaca angosta, 310 y segura el que Ahí está. o de primera lesión. En tercer trimestre. ¿Cuál es el problema de la fototerapia? Que puede ser carcinoma. No, es el Cuba. Claro, fototerapia tipo B. El autosensibilidad. Pero sobre todo el tipo B, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el más seguro? Las quemaduras. El foco en Las quemaduras, Por la raza creo que. no. Las quemaduras, ¿cuál es el otro? Foco envejecimiento. El efecto hidrocal. No entiendo. Ahí está. Este no había movido. Siguiente. Luego modelamos el terreno, podemos utilizar el fototerapia. Vamos con esto, las técnicas, tenemos los corticoides técnicos que hemos hablado. Cuando más gruesa la placa es corticoide de alta potencia, otras informada y buena. Más fina, Serena. en placa más fina, baja potencia. ¿Qué vehículo? ¿Qué vehículo? Más 50 es placa gruesa. No, el vehículo, los corticoides. Puede ser con más, trae opciones. Y en la sistema sí, está con el los retinoides nunca dirijan sustancias. Ya, así es. Y pasa la barrera sanitaria. Todas las fechas están en. Siguiente. Ahí está la indicaciones, contraindicaciones, todas las